Hola, bienvenidos. Hoy nos acompaña en Cuéntamelo Todo una figura clave para entender la voz de Canarias en Europa. Aunque madrileño de nacimiento, su vida política, personal y profesional está profundamente arraigada en nuestra isla, desde que en 1985 se incorporara al Cabildo de La Palma y mucho antes también. Ha sido primer teniente de alcalde en Santa Cruz de La Palma, diputado del Parlamento de Canarias y desde 2009 eurodiputado. Bienvenido, Gabriel Mato. Encantado, bien hallado. Un placer y un honor entrevistarle. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por estar Solo un aquí. matiz, les ha olvidado decir algo que para mí es importantísimo. Vale. Y es que he sido consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, desde el año 97 al 2000. Y digo esto porque es verdad que fue una parte muy importante de mi vida política en Canarias, donde trabajamos muy duro, donde se debatían muchas cuestiones, seguro que luego hablaremos, ¿no?, como era el mantenimiento del POSEI, la ayuda por pérdida de renta y otras cuestiones. Y creo que de mi vida política, que ha sido larga, no porque sea muy viejo, sino porque empecé pronto, pues es una parte que yo tengo muy grabada en mi corazón. Pues un honor que haya ostentado esa posición y, por supuesto, en una vida tan amplia, no por la edad, que también. Por supuesto se nos escapan algunas cosillas y siempre es bueno puntualizar. Señor Gabriel, recientemente usted ha sido nombrado presidente de la Conferencia de Presidentes de Delegación del Parlamento Europeo y le damos la enhorabuena, aprovechamos la oportunidad. Y eso, por supuesto, implica una responsabilidad tremenda en la representación de 45 delegaciones que tiene el Parlamento Europeo, lo que implica, por supuesto, representar las realidades de numerosos países y muchísimos ciudadanos. Entonces, con el arraigo que usted mantiene en La Palma y con Canarias también, ¿cómo representar los intereses de esta isla tan pequeña y del archipiélago en el Parlamento Europeo y que sean tenidas en cuenta estas realidades? Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que la defensa de Canarias, que ha sido uno de mis objetivos principales, ¿no?, por supuesto de la isla de La Palma, también desde que entré en el Parlamento Europeo, ya llevo 17 años, que es bastante tiempo en el Parlamento Europeo, tiempo importante porque el Parlamento Europeo se necesita tiempo primero para aprender aquello, ¿no?, para moverse por aquellos pasillos de la Unión Europea que son muy complejos y luego, lógicamente, para poder defender los intereses de nuestras islas y de todas las regiones ultraperiféricas, porque lo que hacemos en el Parlamento de Canarias, en el Parlamento Europeo, y creo que lo hemos hecho muy bien, es que tenemos un grupo de eurodiputados de distintos signos políticos, desde la extrema izquierda casi a la derecha, y de distintos grupos políticos de distintos países de Francia, Portugal y España, en los que, bueno, solo miramos el interés común de las regiones ultraperiféricas y no pensamos en intereses partidarios, y eso es importante. Entonces, con esa ya experiencia, es verdad que ahora tengo el honor de haber sido elegido, y además por unanimidad, presidente de la Conferencia de Presidentes. En el Parlamento Europeo, además de los diputados del régimen normal de comisiones, hay una serie de delegaciones con muchos países del mundo entero. Hay delegación con China, hay delegación con Chile, con América Latina en su conjunto, con Estados Unidos, con Canadá, hasta 45. Es lo que lleva, bueno, las relaciones desde el punto de vista parlamentario del Parlamento Europeo con el resto del mundo. Y bueno, cada una de esas delegaciones tiene su presidente y dentro de todos los presidentes se elige a uno que es el que representa a todos. Y en este caso he sido yo, que además soy presidente de la delegación de Eurolat, que que es de Europa y Latinoamérica. Por cierto, reunión de Eurolat que por primera vez, bueno, pues va a salir de Bruselas, porque es una reunión que tenemos 2 al año, uno en América Latina y otra en Europa, que normalmente se celebra en el Parlamento Europeo. Y es una delegación de 75 diputados de América Latina y 75 diputados del Parlamento Europeo. Pues bien, esta vez hemos conseguido, además coincidiendo con el 20 aniversario de Eurolat, que se celebre en Canarias. La vamos a celebrar del 27 al 29 de octubre en Tenerife, y para mí es una enorme satisfacción el poder traer a diputados de toda América Latina, de todos los grupos políticos y también de los 27 Estados miembros de la Unión Europea a Canarias a tratar y analizar las relaciones bilaterales entre América Latina y Europa, que son fundamentales. Pues es un tremendo logro, de verdad que sí, con todo lo que ha batallado por esta región
Sí, sí, yo estoy muy satisfecho, la verdad, porque creo que es una oportunidad desde todos los puntos de vista para centrarnos un poco más en la problemática de las regiones ultraperiféricas, pero en unos momentos muy complicados en los que estamos en general, ¿no? Creo que el que vengan de toda América Latina y de toda Europa a Canarias a conocer y a debatir sobre temas, en general no vamos a debatir solo temas de Canarias, evidentemente, pero siempre será desde un punto de vista de nuestra región ultraperiférica desde Canarias, y eso lógicamente nos ayuda para entender mejor, ¿no?, nuestras regiones. Aunque yo os lo he dicho muchas veces, Europa entiende perfectamente a Canarias, la comprende mucho mejor que este gobierno que tenemos, que es el gobierno socialista. Sin lugar a dudas, en Europa se sabe lo que pasa aquí, se nos entiende, se nos comprende y también se nos ayuda. Respecto al marco financiero plurianual con fecha 2028-2034, se habló inicialmente de incluir los fondos del POSEI en los planes nacionales. Recordemos que el POSEI, las siglas POSEI, se refieren al Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad, que es un fondo europeo de ayuda destinado a compensar los sobrecostes de producir en regiones ultraperiféricas como Canarias. Entonces, eso que sucedió inicialmente saltó un poco las alarmas de los agricultores, incluidos los palmeros, por supuesto. Entonces, cuéntenos un poco sobre ese proceso, que sabemos que usted ha estado batallando muchísimo, y cómo le garantizamos un poco a esos agricultores de que las ayudas van a llegar, de que van a ser tenidas en cuenta sus preocupaciones. Bueno, las alarmas saltaron con toda la razón, saltaron aquí y saltaron en el Parlamento Europeo, y desde luego desde el minuto cero, cuando se hace esa propuesta de que en el nuevo marco financiero plurianual se eliminen los programas tal como estaban y se vaya a programas nacionales, desde luego saltamos desde el minuto cero, ya digo, y logramos desde el Parlamento Europeo un acuerdo muy bueno. Pero vamos a distinguir, una cosa es el POSEI como tal, que es un programa, como muy bien decías, absolutamente fundamental, necesario para la pervivencia del sector agrario en Canarias y en el resto de regiones ultraperiféricas. Eso no lo discute nadie, y además no lo discute ni siquiera la propia Comisión Europea. Es un programa que ha funcionado bien, que hay que matizar algunas cosas seguramente, incluso también pues hay cierto debate, ¿no?, algunos sobre si el reparto se está haciendo bien o mal, pero en todo caso lo que hay una unanimidad clara es la necesidad de preservar ese programa, el POSEI. Siguiente paso, queremos preservarlo como está, es decir, no integrado en los planes nacionales, sino como absolutamente autónomo y con una cantidad que además proponemos que sea mayor. ¿Qué ha sucedido? Que la propuesta de la Comisión Europea de nuevo marco financiero lo que hace es eliminar el POSEI como tal, lo elimina esa propuesta y lo mete dentro de los planes nacionales, pero sin nombre ni apellidos, como yo digo, y sin una asignación presupuestaria concreta. En el Parlamento Europeo, tanto en las comisiones como en el Pleno del Parlamento, que tenemos que obligatoriamente, además, dar nuestra opinión, hemos dicho rotundamente que no, que el POSEI se tiene que mantener en el marco financiero como un apartado específico, autónomo, y así ha salido por una amplísima mayoría, y además pues casi duplicamos la cuantía presupuestaria, con lo cual yo ni siquiera esperaba que tuviéramos tanto éxito en cuanto a la cuantía presupuestaria. Eso ya está encima de la mesa, esa es la propuesta del Parlamento, en un informe intermedio que se hace, y ahora va a la Comisión y al Consejo. Bueno, el Consejo tiene que aprobarlo y nosotros al final tenemos que darle el visto bueno también. Yo estoy convencido y soy muy optimista en que va a salir adelante. Primero, porque no es un tema que tenga una trascendencia brutal en relación con otros muchos temas. Segundo, porque está muy bien justificado. Tercero, porque tenemos también una percha jurídica muy clara, que es el propio tratado. Entonces, lo que nosotros pretendemos es que el POSEI se mantenga y se mantenga con una cifra aumentada y desde luego en los mismos términos en que ahora. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Si nosotros integramos el POSEI dentro de los planes nacionales, el gobierno de España de turno, no voy a hacer ni siquiera política, ahora o más adelante, bueno, puede decidir que esas cantidades que ahora mismo van al POSEI, pues vayan por necesidades políticas o de cualquier índole, pues a infraestructuras agrarias en el País Vasco, en Cataluña o en cualquier otro sitio. Ese tema está perfectamente definido. ¿Qué pasa? ¿Está cerrado? No, todavía no.
hemos dado un paso importantísimo y yo tengo claras esperanzas de que vaya bien. Pero también hay que hacer un aviso muy claro a quien tiene la competencia, que va a ser el Consejo. Y el Consejo, el presidente del Gobierno de España, tiene una gran ventaja, y es que para aprobar el marco financiero se requiere la unanimidad de los 27. ¿Qué quiere esto decir? Que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ahora mismo se planteara esa situación con decir España no va a apoyar el marco financiero si no contempla el POSEI mejorado. Y se acabó el debate. Tanto tenemos, yo creo que fuerza suficiente si el Gobierno de España quiere de sacarlo adelante. Yo digo, está Francia también, está Portugal, pero como se requiere unanimidad, por eso digo que con que uno de los países diga no, se acabó el debate, no habrá marco financiero si no hay POSEI. En todo caso, yo lo que confío, espero y deseo es que se haga caso al planteamiento que ha hecho el Parlamento Europeo y se mantenga el POSEI como programa autónomo con una cifra muy superior a la que había en estos momentos y que además en los mismos términos, porque nosotros lo que queremos es que se siga distribuyendo y se siga, digamos, manejando desde aquí, que no venga desde fuera, porque cuando viene fuera y va a un fondo común ya no sabemos si llega, no llega a los agricultores, cómo llega, y creo sinceramente que los agricultores están satisfechos de cómo el POSEI en general, ya digo, está llegando, con independencia de que pueda haber debate mayor o menor sobre si el reparto es más equitativo o menos. Pero en todo caso, lo fundamental es mantener el POSEI. Lo vamos a mantener y mi compromiso, desde luego, seguir, como he hecho durante todos estos años en el Parlamento Europeo, defendiéndolo por encima de todo. Hay otro tema respecto también a agricultura que ha saltado las alarmas y es el acuerdo Unión Europea-Mercosur respecto al plátano. Usted lo sabrá muy bien. Sí. Entonces, los agricultores palmeros y canarios están también preocupados por cómo no se agravará esta competencia a la que ellos llaman desigual y cómo se le han elevado los costes de producción. Háblenos un poco de qué garantías pudieran tener de que no se agravará esa situación. Muy claro. Sobre el acuerdo con Mercosur se ha dicho muchas cuestiones, se han dicho muchos titulares y se han dicho muchas mentiras también, es verdad. Pero bueno, hay un tema fundamental. Los agricultores tienen razón. Les preocupan los acuerdos, el de Mercosur y cualquier otro acuerdo. Pero el problema no es el acuerdo de Mercosur. El problema es la política agraria que ha llevado a cabo la Comisión Europea durante estos últimos años, con una obsesión verde absolutamente exagerada. Con el Pacto Verde, con la estrategia de la granja a la mesa, con la ley de biodiversidad. Es decir, lo que se ha venido haciendo es poniendo trabas y más trabas, problemas y más problemas a los agricultores. Cuando digo agricultores digo también ganaderos y también englobaría a los pescadores. Por eso digo que ese ha sido el gran problema. Por tanto, lo primero que digo, los agricultores, el sector agrario, tiene razón para estar preocupado. ¿La preocupación es el Mercosur? En absoluto. Me ponían el ejemplo del plátano. Hay un ejemplo muy claro. ¿Cuánto plátano o banana se importa en la Unión Europea desde otros países? Pues casi 5 millones de toneladas. ¿Cuánto se importa de los países de Mercosur? Solo se importa de Brasil. De Brasil se importan 200 y pico mil toneladas, es decir, 0,05%, porque todo se vende allí. Con lo cual, no va a ser en modo alguno un problema Mercosur para el plátano de Canarias, en absoluto. Pero si hubiera un problema, es que además Mercosur lo que hemos establecido ha sido una serie de salvaguardas, un reglamento que aprobamos paralelamente al acuerdo con Mercosur, en el que si por ejemplo los precios bajan más de un 5% o las importaciones suben más de un 5%, se entiende, fíjese que el dato es fundamental porque se invierte la carga de la prueba, se entiende que se produce un perjuicio y la Comisión Europea tendrá que demostrar que no hay perjuicio, porque si no lo demuestra, se suspende el acuerdo. Normalmente sería al contrario, tú tienes que demostrar que hay perjuicio. En este caso no, se entiende que hay. Y es verdad que preocupa también el que se cumplan los mismos requisitos. Y el acuerdo lo dice claramente, las mismas exigencias que se imponen a los agricultores de la Unión Europea se van a imponer a los de fuera. Claramente, es verdad que esto conlleva algo que quizá no se estaba haciendo como debía, y es la inspección. Y la inspección en los puertos corresponde, no nos olvidemos, a cada Estado miembro. Es decir, España es la responsable de vigilar que
los productos que vienen de terceros países cumplen los requisitos. Y cumplen los requisitos no tanto en cuanto en que puedan utilizar un producto, porque allí sí que tenemos un problema grave, que es el de los fitosanitarios, y creo que es un tema que nosotros estamos discutiendo, yo lo estoy llevando al Parlamento, pero también con el Ministerio de Agricultura, porque no entendemos que en España no se permita utilizar excepcionalmente, como lo ha hecho Italia, como lo ha hecho Francia, como lo ha hecho Eslovenia, como lo ha hecho algunos otros países, unos productos fitosanitarios, el Momentum Gold, todos los agricultores sabrán a qué me refiero, para luchar contra la cochinilla, contra la mosca blanca. Se permite excepcionalmente en otros sitios y aquí no se permite. Pero como decía, el problema no es tanto en cómo produzcan en otros sitios, sino cuando ese producto va a entrar en la Unión Europea, que cumpla con el límite máximo de residuos, que se llama. Es decir, que ningún producto que tenga más residuos de los que se permitirían aquí pueda entrar. Y eso, evidentemente, requiere muchísima más inspección. Y lo que hemos hecho con motivo de Mercosur, porque eso digo, Mercosur a veces ha ayudado a muchas cuestiones. Y lo que ha ayudado es que la Unión Europea se plantea que tenga que haber muchos más controles, que haya cada 6 meses un seguimiento de qué productos están entrando, cómo están entrando y si cumplen todo, y además se compromete a dar ayuda a los Estados miembros para que haya un mayor seguimiento. El comercio internacional yo creo que es inevitable, pero no tiene que pagar siempre la factura del comercio y de los acuerdos comerciales los productos agrarios, y es verdad. Dicho esto, también es cierto que desde el punto de vista de Mercosur, si hablamos de Mercosur, hay productos que ahora nosotros podíamos exportar y estaban pagando aranceles muy altos. Estoy pensando en el aceite, estoy pensando en el vino, estoy pensando en otros muchos productos, y ahora se podrían exportar con arancel cero y denominaciones de origen, con lo cual, bueno, pues también desde el punto de vista agroalimentario habría ventajas. No entro en otro tipo de ventajas que son indudables para otros sectores. Hablemos ahora de migración, un tema que es ante todo una realidad humana con contextos muy variados detrás, pero sí es cierto que Canarias está enfrentando una situación muy difícil, no de ahora, aunque recientemente los acontecimientos en Ceuta han reavivado el debate y usted ha dicho en varias ocasiones que Canarias no puede enfrentar esta situación sola, que necesita muchos apoyos. ¿Cuál podría ser la posición de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, para tratar o apoyar en la conducción de estos procesos? Bueno, lo ha dicho yo creo que muy bien, ¿no? Estamos hablando de un problema de personas. Muchas veces lo perdemos de vista, hablamos de números, han entrado 50.000, 60.000, se han muerto 100, se han muerto no sé cuánto, ayer llegó un cayuco al hierro de 300, antes de ayer de 500, hace 6 meses de 1.000, da igual, creo que ese es un tema gravísimo y es verdad que es lo que tenemos que no perder de vista, ¿no? Que estamos hablando de personas que salen de sus países, de sus lugares de origen, buscando una vida mejor y muchas veces pierden esa vida en el camino, ¿no? En ese cementerio que es el mar. Por tanto, claramente es un tema que hay que afrontar entre todos, sin lugar a duda. No es un tema de Canarias. Cuando Canarias estaba muy sola, y ha estado muy sola durante mucho tiempo, nadie le echaba cuenta, no se ayudaban lo que debían. El propio gobierno tampoco pues, pedía ni siquiera la ayuda que te ofrecía la Unión Europea, como Frontex, ¿no? Y realmente, bueno, pues parece que hay un poco más de conciencia cuando ya trasciende de España en un momento determinado en Grecia o Italia y ya va a otros países. Y lo que estamos viendo que ha sucedido en Ceuta yo creo que es muy llamativo y muy preocupante. Muy preocupante desde el punto de vista de la inmigración, evidentemente, y de que muchos pierden la vida y de qué sucede con todos los que llegan. Pero sin duda alguna también muy preocupante sobre lo que ha sido la política y está siendo la política del gobierno de España en relación con la inmigración. Y digo esto porque es verdad, me preguntaba, ¿qué hace Europa? Europa, después de mucho tiempo, ha sacado adelante un proyecto, un plan de inmigración y asilo, que yo creo que es tremendamente importante, que es, bueno, pues yo creo que una solución en dos ámbitos. En uno, para garantizar la dignidad también de los inmigrantes, pero lógicamente para dar una salida, ¿no? a una situación que en algunos casos es absolutamente insostenible. Yo creo que desde ese punto de vista hay que afrontarlo. Es muy fácil poner, como aquí se han puesto durante un tiempo, pancartas, Welcome refugees, bienvenidos los refugiados, bienvenidos todos. Bueno, bienvenidos ¿cómo? ¿En qué sentido? ¿Y de qué partan? No, no. Aquí no, los inmigrantes ilegales no son bienvenidos.
entre otras cosas porque tampoco podemos darles acomodo ni prestarle los servicios que debemos. Sí, la inmigración evidentemente es bienvenida, pero en términos legales, y yo creo que hay que diferenciarlo claramente. Y la Unión Europea está luchando seriamente para lograr en ese pacto, ya digo, de inmigración y asilo, para lograr las mejores condiciones. Pero es verdad que ha habido una ausencia total y absoluta de solidaridad entre los distintos Estados miembros en relación con un asunto que nadie quiere afrontar, que mientras a ellos no les llegaba, no les preocupaba, y que ahora es un asunto que yo creo que es de los principales asuntos que tenemos encima de la mesa. Lo vemos en decisiones. Oye, bueno, es que esto, nosotros cuando hablamos de Unión Europea muchas veces nos olvidamos las grandes cosas que hemos conseguido, ¿no?, en la Unión Europea. Para Canarias yo no la concibo antes de la Unión Europea como era, y muchas cosas que tenemos interiorizadas, que nuestros jóvenes vayan con los Erasmus a trabajar, a estudiar fuera, que vayan libremente por todos los países de la Unión Europea, o casi todos, con el carnet de identidad. Con todas estas circunstancias que se pueden llegar a poner en duda, como se ha puesto en estos días, ¿no?, con el eliminar, digamos, el tema Schengen y otras cuestiones, creo que es importante. Pero desde luego lo que está claro es que hay que afrontar el tema, y hay que afrontarlo con decisión y con seriedad. Y desde luego en el tema de Ceuta no se ha hecho en modo alguno, pero es que ni siquiera en el tema del pacto se está por parte del gobierno de España haciendo los deberes. Estos días se decía, bueno, ¿cómo es posible que en 24 horas se haya resuelto el problema de poner unas balizas, ¿no?, que no se ha resuelto desde hace mucho antes, que ya hubieran resuelto? No el que vengan, porque vendrán, porque vienen al margen de otras cuestiones de manera absolutamente organizada. Y es verdad que hay mafias, pero el problema no solo son las mafias, es un problema fundamental. El problema también es la política que está llevando a cabo el gobierno de España. Desde el punto de vista de España hablo en relación con la migración, y lo ha hecho en relación ahora con Ceuta, pero lo ha hecho también con Canarias, a la que ha tenido absolutamente abandonada durante mucho tiempo. Pues esperemos que se solucione de la mejor manera posible para todos. Porque es un drama. Exactamente. Pues en estos momentos varias personalidades latinoamericanas están aspirando a suceder a Antonio Guterres en Naciones Unidas, con posibilidades reales de salir electos en la Secretaría General, y posiblemente también la primera mujer en la historia de esta organización. Usted, como presidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, ¿qué beneficios cree que podría traer a esta región que salga una personalidad nacida, que haya hecho vida allí? Nosotros como Eurolat ya nos hemos definido públicamente, y además hicimos una declaración en México en la pasada asamblea de Eurolat, diciendo claramente que apostamos porque sea una persona de América Latina. No se incluyó que fuera mujer, pero era el sentir general que si fuera una mujer todavía mejor. Y creemos que ya le toca a América Latina, pero es que además le toca en un momento absolutamente fundamental. Nosotros, desde el punto de vista europeo y desde luego de los españoles, cuando estamos mirando alrededor, tenemos que ver que la situación geopolítica, esta palabra que antes no se utilizaba, nadie sabía lo que era y ahora está en boca de todos, ¿no?, ha cambiado radicalmente. No podemos mirar con confianza a los Estados Unidos de América, evidentemente, Rusia por otro lado, China por otro lado. ¿Dónde podemos mirar que sean países, voy a decir, serios, en el sentido de que tenemos, bueno, pues principios comunes en relación con España, también la lengua y otros muchos principios, ¿no?, pues seguridad jurídica, el respeto a las instituciones en general? Bueno, es América Latina. América Latina es nuestro socio, lógicamente, más necesario en estos momentos que tenemos, con el que nos unen muchas más cuestiones. Por tanto, tenemos que mirar hacia América Latina sin lugar a dudas. Yo lo decía, y hablábamos antes con los acuerdos comerciales con Mercosur, ¿cómo vamos a dejar en un momento que no podemos ir a ningún otro, digamos, país a tener relaciones normales, comerciales, un mercado como el de Mercosur? Pues lo mismo digo ahora. Creo que es el momento de que haya una persona, y si es mujer, mucho mejor, que ya toca, desde el punto de vista de todos los ámbitos ahora mismo, para que la nueva Secretaria General de Naciones Unidas sea una mujer de América Latina. Ojalá. Ojalá.
Ojalá. Un poco casi cerrando esta entrevista, tristemente. Bueno, sí. Podremos hacer otra. Sí, bienvenido. Ya habíamos dicho que desde 2009 usted es parte del Parlamento Europeo. Entonces, si tuviera que elegir un gran acierto, una batalla, ganada por Canarias, por La Palma, ¿cuál sería? Han sido muchas batallas y muy duras. Una. Pues quizá el mantenimiento y el concienciar de la necesidad de tener en cuenta a las regiones ultraperiféricas y en este caso a Canarias. Es una solo, que conlleva muchas más. Conlleva POSEI, conlleva pesca, conlleva muchas ayudas de todo tipo. Es decir, creo que el tener el estatus propio de región ultraperiférica, que también contempla el tratado, el 349, el artículo que siempre mencionamos, pero muchas veces ese artículo no está tan vivo como a uno le gustaría, y creo sinceramente que lo que hemos logrado ha sido mantener y que haya una conciencia clara, desde luego en el Parlamento Europeo, de que Canarias existe, de que Canarias es España, pero es mucha Europa también, y que estamos muy lejos en lo geográfico, pero muy cerca del corazón de Europa. Y creo que ese ha sido de los grandes logros. Antes hemos mencionado otro, ya he resuelto la primera, pero esos temas que tenemos interiorizados de Erasmus, de salir sin carnet de identidad, de poder coger un tren libremente, de infraestructuras, muchísimos carteles vemos en un puente, en cualquier sitio, en cualquier carretera, en una playa, carteles de la Unión Europea. Todo eso ha sido muy beneficioso para Canarias, sin lugar a dudas. Por tanto, lo que necesitamos es cada vez más Unión Europea para Canarias, que es bueno. Con tantos compromisos internacionales que, por supuesto, tiene, dadas sus muchas responsabilidades, ya a mí me lo ha contado un poco fuera de cámara, pero cuéntele a nuestra audiencia cómo mantiene el contacto directo con La Palma. Bueno, lo mantengo gracias a los aviones. Es verdad que yo siempre me preguntan, bueno, ¿dónde vives? ¿Dónde trabajas? Digo, yo trabajo en Bruselas, o en Estrasburgo, o por el mundo, pero vivo en La Palma, y sigo viviendo en La Palma, y trato de venir a La Palma pues todos los fines de semana que puedo. Normalmente me voy el domingo, cojo 3 aviones para llegar a Bruselas, y estoy hasta el jueves, viernes, y el viernes vuelvo, y llego ya por la noche el sábado, y el domingo me vuelvo a ir. Es decir, el contacto lo sigo manteniendo, mi familia vive aquí, tengo mi casa aquí, tengo toda mi vida aquí, y no la he cambiado nunca. Desde, bueno, cuando fui diputado en Madrid tampoco, y desde luego no quiero cambiarla. Lo que quiero cambiarla es solo cuando ya, más pronto que tarde, me retire y deje la política, pues estar ya permanentemente y no coger tantos aviones como cojo. Porque es verdad que a uno le puede parecer, bueno, o sea, no te quejes, no me quejo, aquí no hay mártires, en política desde luego no, y yo hago lo que quiero y nadie me obliga. Estoy orgullosísimo y muy satisfecho de lo que hago, pero ya se van acumulando vuelos y vuelos, y bueno, conexiones y retrasos, pero bueno, yo lo he dicho siempre, para mí venir 24 horas, aunque sea, a mi casa, a la isla de La Palma, es como los móviles, me recarga absolutamente las baterías, me da fuerzas para al día siguiente, cuando empiece mi tarea el lunes, estar en plena forma hasta el viernes, sábado que vuelva. Regresar a casa siempre es maravilloso. Sin duda alguna. Si tuviera, mirando al fin de la legislatura, si quisiera o tuviera que dejar firmado algún acuerdo, ¿cuál sería? Ahora mismo el marco financiero, creo que es lo más fundamental para nosotros y va a estar ahí, vamos a poder hacerlo antes del final de la legislatura, y que tengamos un marco financiero que contempla no solo ya el POSEI, porque no nos engañemos, nosotros también tenemos ayudas de otros muchos fondos, el Fondo de Cohesión, del Fondo Social Europeo, el Fondo, algunos otros que son fundamentales no solo para la agricultura, sino también para la industria y para otros sectores, ¿no? Creo sinceramente que el marco, unido a lo que siempre ha sido nuestra obsesión, que es el estatus de región ultraperiférica, que podamos utilizar siempre y que haya esa conciencia, es absolutamente fundamental. Pero ahora lo que tenemos encima de la mesa claramente es el nuevo marco financiero. Pues muchísimas gracias, Gabriel Mato, por acompañarnos y por ayudarnos a comprender mejor cómo
cómo es su trabajo, cómo se defienden los intereses de La Palma y de Canarias en el Parlamento Europeo y por supuesto las puertas quedan abiertas para cuantas veces usted necesite venir. Muchísimas gracias. Al contrario, vamos a hacer una invitación la próxima vez que sea en Bruselas para que vean allí directamente. Yo les invito encantado a que vengan un día y hagan el programa desde allí, porque una cosa es verlo y otra es vivirlo. Y se darán cuenta de lo que es aquello, que es un mundo, que hay que conocerlo, que hay que patearlo, pero que es un mundo que para nosotros es muy beneficioso. Pues nosotros encantados, claro que sí. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en Cuéntamelo Todo. Hasta la próxima.